Gracias por venir aquí. Vamos a comenzar esta rueda de prensa centrada en la situación actual de los fondos Next Generation en lo que afecta a los programas de rehabilitación de edificios y viviendas. Mi nombre es Pablo Martín, soy el director de ASEFAVE, somos la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas y me acompañan algunos de los miembros de la Junta Directiva de ASEFAVE, Julián Serradilla, Eduardo Serradilla y Maribel Sánchez Camacho. El portavoz de la Junta y que va a proceder a leer el comunicado es Eduardo, con lo cual, Eduardo, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Vale. Bueno, pues nosotros venimos de alguna manera, a denunciar que llevamos varios meses llamando la atención sobre la lentitud del proceso de transferencia, convocatoria y asignación de estos fondos que son clave para mejorar nuestro parque edificario en materia de calidad y de sostenibilidad para alcanzar los objetivos de la marca de la Agenda 2030. Sin embargo, al parecer nuestras demandas no han surtido efecto y a día de hoy ni beneficiarios ni gestores de rehabilitación tienen conocimiento del estado de los expedientes aportados. Se trata de una oportunidad única. En total hay una dotación de los fondos Next Generation que asciende a 1.151 millones con cargo a los fondos 2021 y 1.389 millones con cargo a la anualidad 2022, con los que se financian los programas de ayuda en los ámbitos de rehabilitación de edificios y viviendas en todo el territorio español. Sin embargo, los fondos no comprometidos antes de noviembre de 2023 tendrán que devolverlos a las comunidades autónomas, al Ministerio. Nos parece gravísimo que se esté desaprovechando una oportunidad única que no se repetirá, no solo por lo que significa para un sector fundamental para nuestro país, sino porque de esta forma no estamos preparados para afrontar los futuros retos energéticos medioambientales. Concretamente, solo el 50% de los fondos correspondientes a la anualidad 2022 ya están transferidos desde el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Pública a las comunidades autónomas. Sin embargo, a mayores de esto, en lo que respecta a los fondos que corresponden a este año, apenas en alguna comunidad se ha anunciado cómo se repartirán durante 2023 en los diversos programas. Solo Castilla-La Mancha ha publicado las convocatorias de 2023. En los programas 3 y 4. La Comunidad de Madrid ha ampliado la dotación del programa 3 y Cantabria ha publicado la convocatoria 2023 del programa 3. Y respecto a las solicitudes ya presentadas para obtener fondos para realizar actuaciones en edificios, a día de hoy solo en algunas comunidades autónomas y de manera muy incipiente, los solicitantes han empezado a cobrar las ayudas publicadas, pero no en la misma proporción que el número de expedientes presentados. Existe una gran demanda de estas ayudas para la rehabilitación por parte de los ciudadanos. Hay fondos disponibles sin adjudicar en diferentes programas, pero, por ejemplo, Aragón ha decidido suspender momentáneamente el programa 4 en Zaragoza. En la Comunidad de Madrid, para el programa 4, las solicitudes de ayuda suman prácticamente la cantidad publicada y no hay anuncio oficial de una nueva dotación. En varias comunidades, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Navarra, el plazo de presentación de solicitudes se cerró en 2022 y no se ha vuelto a abrir una convocatoria para 2023. A título de ejemplo, con los datos publicados por el MINMA al cierre de 2022, los visados de rehabilitación y reforma de edificios, los más vinculados al programa 3, han caído un 10% con respecto a 2021. No hay indicador más evidente de los programas de ayuda no han tenido ningún efecto en la economía real en el ámbito de la rehabilitación. La situación ya comentada de incertidumbre provoca recelo en beneficiarios, técnicos y el sector industrial. Desde ASEFAVE no vamos a entrar a valorar los motivos de este parón, que pueden ser varios, y donde claramente hay una responsabilidad compartida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas que tienen el deber de coordinarse y asegurar que se establezcan los procesos necesarios para que los fondos lleguen a su destinatario. Pero lo que sí que podemos valorar son los efectos que está teniendo en el sector. El retraso conlleva una brusca parada en la demanda que esperaría nuevas convocatorias para realizar las actuaciones de rehabilitación, justo en el momento en el que, tras la pandemia, la actividad debe estar despuntando. Y es un momento especialmente oportuno para los ciudadanos, para los que cada mes pasa sin hacer las reformas supone gastar en gas y electricidad, por un mal aislamiento de sus casas, justo cuando los precios están en aumento por la situación mundial. Y no se trata únicamente de una pérdida de cifra de negocio para el sector. Hay que recordar que estos programas de ayudas son una activación a todos los niveles, económico, social y empleo.
para uno de los países más golpeados por la crisis en la pandemia. La no ejecución de los fondos supone no solo pérdidas económicas, conlleva también la no creación, incluso destrucción, de puestos de trabajo y una menor recuperación del PIB nacional. Y con la marcada componente de ahorro energético en los fondos para rehabilitación, si no se completan, se va a dejar un importante sector de la población dentro o más cerca aún de la pobreza energética. Hogares mal aislados en una situación de encarecimiento del precio de la energía. Ante esta realidad, desde ASEFABE hacemos un llamamiento a todas las autoridades públicas, ante todo para que sean transparentes en la información del estado de las dotaciones publicadas. No tenemos información y esto solo nos genera preocupación de lo que se está haciendo, lo que se tiene que hacer. También es necesario disponer de información actualizada de la disponibilidad de los fondos para evitar que los solicitantes incurran en gastos de contratación y técnicos y luego se vean sin la subvención solicitada. Asimismo, pedimos que se informe sobre la previsión puesta en marcha de nuevas convocatorias para minimizar los efectos del cierre de todos los programas en vigor. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Muy bien, una vez leído el comunicado por parte de la Junta Directiva de ASEFABE, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta o aclaración que nos queráis preguntar. Pues, como han comentado que los motivos pueden ser varios, me gustaría que especificaran en qué motivos están pensando, porque el resto no los conocen. Vale. Lo comentábamos que hay un cuello de botella en toda esta tramitación. En primer lugar, la documentación que se solicita, por ejemplo, en el programa 4 para un simple cambio de ventanas no tiene nada que ver con lo que el sector estaba acostumbrado cuando se hacían los planes Renove, también por parte de las comunidades autónomas. Con lo cual, ello supone que tengan que intervenir técnicos. Ello supone que el solicitante de esas ayudas tiene que adelantar ese dinero en contratar unos técnicos y hace que la revisión de toda esta documentación sea mucho más larga. De manera que las comunidades autónomas están recibiendo un número importante de solicitudes, es decir, por parte de la ciudadanía son programas que encajan bien. La gente quiere cambiar las ventanas de sus viviendas, hacer actuaciones en sus edificios, pero como decíamos, el ritmo de solicitudes no se ve reflejado en el ritmo de los pagos a esos solicitantes. Hay ese cuello de botella que fundamentalmente es toda la gestión de esos expedientes. Se necesita dotar con mayores recursos a la parte de la gestión. Necesitan más efectivos para la tramitación. Luego, por otro lado, hay un problema claro de formación de los efectivos. Nos encontramos con que, por un lado, tenemos un mismo programa en el que se está gestionando teóricamente bajo la misma publicación del BOE para todas las autonomías, pero en cada comunidad te piden un documento distinto o más documentos a mayores. Además, nos encontramos que en una misma autonomía, depende del técnico que revise la documentación, tiene un criterio otro para aceptarla, lo cual eso genera incertidumbre al ciudadano, porque al final ha invertido un dinero en relación a lo que estaba demandando y en relación a ello se encuentra con que existen riesgos de que no le puedan dar la ayuda. Y además de ello ha invertido también en la partida necesaria para la tramitación de los fondos. Solo en la Comunidad de Madrid hacen falta más de 24 documentos para la solicitud de este fondo. Estamos hablando de un fondo que en el programa 4 es una dotación para un particular con un máximo de 3.000 euros, que al final solo la gestión de ese importe están costando en el mercado entre 300 y 600 euros para gestionar las solicitudes, porque al final son técnicos cualificados los que tienen que hacer los certificados energéticos anteriores, posteriores, memorias, etcétera, etcétera. Si he entendido bien de lo que acaba de comentar, ¿pudiera ser así el caso de que en Andalucía haya unos criterios y en Castilla y León puedan darse otros criterios a veces Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En todas las comunidades hay distinción, en todas. Te puedes encontrar ejemplos, por no mencionar la comunidad, por no entrar tampoco en comunidades, en los que en algún caso te piden
qué trabajadores hay en una vivienda y dar los nombres y apellidos de todos los trabajadores de una vivienda. Y en otra comunidad no te piden ese dato. O sea, son datos que no requiere el BOE, o sea, el Boletín Oficial del Estado, pero sin embargo la comunidad autónoma sí lo requiere. En todas hay distinción, no tiene nada que ver la tramitación de una a otra. Por tanto, al final las empresas tienen que especializarse para poder ofrecer. Entonces, al final hay más dificultad en llegar y ofrecer el plan. Pero aún así se han especializado, lo han hecho. Lo que pasa es que ahora el momento en el que nos encontramos es otro. Es un momento en el que resulta que han logrado convencer a una parte de la industria y se ha logrado convencer a una gran parte de los ciudadanos y no tenemos información por parte de las autonomías de cuánto dinero hay. Si puedo acometer la obra, porque no sabemos si me va a llegar a mí o no me va a llegar a mí. Además, tampoco hay total seguridad por parte de los gestores de si voy a tramitarlo correctamente o no, por esa falta de información. No entendemos también cómo es que, teniendo la experiencia de los planes Renove, que ya habían funcionado en el pasado en casi todas las autonomías, en algunos casos llevan más de 11 años, que al final está muy vinculado un plan Renove a las ayudas que están dando ahora, cómo no han utilizado la inercia y el conocimiento de esos planes para continuar con estos fondos, porque al final estaba muy depurado el proceso, ya se sabía desde el sector y desde la propia administración cómo tramitarlo. Ahora se han generado unos fondos en los que se ha repartido y se ha dotado esa partida a la comunidad autónoma, y la comunidad, en vez de continuar con la consejería correspondiente, ha cambiado de consejería. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero desde luego que habría funcionado mucho mejor si continuasen, al menos, ¿no, Pablo? Por lo menos aprovechar la experiencia que se tiene en los planes Renove, sí, es otra de las cosas que cuesta entender. En aquellas comunidades autónomas que los planes Renove habían funcionado bien durante unos años, no aprovechar esta experiencia para... Hay que reconocer que estos fondos, las dotaciones son muchísimo más grandes de lo que nunca se había hecho con los planes Renove, pero bueno, por lo menos la gestión era aprovechado de lo bien que se había hecho en algunos casos. Respecto a tu pregunta, es cierto, hay un marco general que es el Real Decreto de octubre del 2021, en el que el Ministerio marca cuáles son los documentos y los trámites a seguir por parte de las comunidades autónomas, pero como comenta Eduardo, luego algunas comunidades autónomas, unas cuantas, han hecho requisitos específicos. Obviamente, para el solicitante de la ayuda en ese territorio, pues pueden ser unos documentos más, pero en empresas de nuestro sector que pueden trabajar en distintas comunidades autónomas, como comenta Eduardo, era un galimatías al principio. Lo que presentaba en una y me funcionaba, en otra me pedían otra cosa diferente. Bueno, llevamos prácticamente 14-15 meses con estos fondos. Extremadura fue la que primero lanzó la convocatoria en enero del 2022 y también están rodándose las comunidades autónomas. Todo el trámite, a diferencia de los planes Renove, que no dejan de ser unos fondos que podía el Gobierno a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética o a veces incluso las comunidades autónomas, ahora al venir el dinero autorizado por Bruselas, hay un escalón más, una cadena más de custodia, digamos, con lo cual hay una intervención más a la que darles cuentas para evitar, y cuando estuvo hace 2 semanas aquí la comisión, digamos, de vigilancia de Bruselas respecto a estos planes, el tema pues justamente de fraude, ¿no? Era uno de los temas que tenían claro. Que cómo lo está tratando el Gobierno de España, pues justamente para poner en marcha estos mecanismos que garanticen la transparencia, la fiabilidad de cómo se están ejecutando estos fondos, hace que toda esta cadena de justificaciones también retrase aún más la resolución de los expedientes. Tiene que estar todo muy claro y justificado antes de proceder al pago. Y a diferencia, ya digo, de lo que conocía el sector con los planes Renove, que era mucho más ágil, esto está suponiendo pues mayor dificultad. Sí, desde ASEFABE llevan ya bastante tiempo alertando sobre esta situación, porque recibimos habitualmente vuestras notas y avisáis de estos posibles cuellos de botella, etcétera, etcétera. Cuando habéis trasladado esta percepción que tenéis directa de la situación a las administraciones o a quien corresponda, me da igual local que más arriba, ¿qué tipo de respuesta se obtiene, si es que obtenéis alguna?
No sé. Bueno, hay que agradecer que a todas las administraciones, tanto sea por parte del Gobierno de España, con diferentes ministerios con los que hemos estado reunidos por este tema, como con las comunidades autónomas, la disponibilidad siempre ha estado ahí para recibirnos, para escucharnos. Es cierto que estos fondos están diseñados de una manera muy rígida, desde Bruselas. Se marcaban una serie de líneas rojas que nosotros entendemos que también son parte de la dificultad en la tramitación. El hecho, como comentaba Eduardo, que para cambiar las ventanas de tu casa tengas que presentar 24 documentos, complica el tema. Nosotros siempre hemos propuesto de simplificar al máximo, hemos hecho propuestas al Ministerio de simplificación de toda esta tramitación, pero ya digo, hay algunas líneas rojas marcadas por Bruselas, de manera que, por ejemplo, el tema de los certificados energéticos de la vivienda es algo innegociable, de manera que nos deja como sector pues con poco margen de maniobra. Si un particular que quiere cambiar las ventanas de su casa tiene que hacer ese certificado inicial y ese certificado final, poco más hay que discutir. Por lo tanto, un poco digamos que el programa está hecho, muy rígido, poca flexibilidad, poca capacidad de negociar, y a partir de ahí... Ay, perdóname que continúe. Siendo más taxativo, a la pregunta directamente, todas nos han recibido con buena disposición, pero ninguna ha dado soluciones. Esa es la respuesta. No se han dado soluciones, que es lo que se tiene que dar. Tienen que dar soluciones a los problemas que llevamos planteando desde el inicio de los planes. Se tienen que coordinar las administraciones públicas con el sector privado y con las asociaciones para que entre ellas, tanto desde la parte de arriba como de la parte de abajo y con el mismo ciudadano, se establezcan los mecanismos necesarios para que funcione de forma coherente y de forma ágil. Porque estamos hablando de unos fondos públicos en los que si no se gastan en un tiempo determinado hay que devolverlos al Ministerio y probablemente el Ministerio a Europa. Entonces tienen que ser más ágiles en la gestión, tienen que simplificar el procedimiento de todo aquello que no diga Europa. No estamos diciendo en ningún momento que no sean taxativos ni que se revise adecuadamente la documentación, pero lo que no se debe es inflar más todavía esos tiempos que necesitan para la revisión. Además, al mismo tiempo, no tiene sentido que estén dando unas dotaciones económicas y no estén informando a los sectores o al ciudadano implicado de cuánto dinero hay, de cuánto disponemos, si hay un contador que siempre ha funcionado muy bien en los planes Renove para ver si puedo hacer una reserva como ciudadano de esos fondos disponibles o no, si me va a llegar al hacer la inversión. ¿O a qué estamos jugando? ¿Voy a hacer una inversión de 10.000 o 15.000 euros para rehabilitar mi vivienda energéticamente y nadie me dice si tengo las garantías de poder cobrar esa ayuda? No tiene sentido que se actúe en esa línea. Tiene que haber algún tipo de mecanismo que ya ha existido en el pasado con los planes Renove, en los que se pueda hacer una reserva de fondos para que el ciudadano pueda hacer la rehabilitación que necesita en su vivienda y, por lo tanto, acometerla. Además, yo quiero remarcar un elemento importante con respecto a los fondos Next Generation, que es verdad que vienen de la pandemia, pero anteriormente teníamos ayudas, todas ellas orientadas a la rehabilitación energética. Tenemos un problema de consumo energético en el sector residencial y en el sector terciario. Tenemos uno de los países que menor inversión, que es uno de los que alardea más de tener las mejores construcciones, pero sin embargo no tenemos casas eficientes y por tanto tenemos un gasto energético muy elevado, unas emisiones de CO2 muy elevadas que hay que reducir. Por tanto, el país debe dotar, no solo con los fondos Next, sino con fondos propios a las administraciones para hacer líneas de actuación orientadas a la concienciación y a la concienciación del ciudadano y al mismo tiempo ayudarles a hacer esas rehabilitaciones energéticas que necesitan que necesitamos todos, yo creo. Al final es un problema de todos, o sea, el poder abordar esta situación independientemente de los fondos, ¿no? de mejora de envolvente. Yo tengo una duda. Comentabas, por ejemplo, que me dice que presentar 24 documentos para tramitar estos fondos. Sí. ¿Quién está tramitando esto? ¿Los fabricantes, los distribuidores, los instaladores, el propio particular? Pero claro, esta burocracia, al final el ciudadano no lo puede asumir, ¿no? Algún ciudadano lo ha hecho. En su mayor parte son gestores, arquitectos, aparejadores que han ofrecido una tarifa, vamos a decir una tarifa plana, en la que ellos están gestionando y se han especializado en la tramitación de las ayudas.
Inicialmente incluso nos encontramos con tarifas muy económicas, pero cuando vieron todo lo que había que hacer empezaron a subir las tarifas. Pero en su mayor parte son gestores independientes, son probablemente en su mayoría son arquitectos, aparejadores o grupos ya de empresas que se dedicaban ya a la gestión de solicitudes de fondos. Hay algunos casos en los que los propios fabricantes han creado un departamento que están haciendo esta función. ¿Hay alguna comunidad autónoma que no permita al solicitante? El trámite lo tiene que hacer a través de un gestor o de un agente de rehabilitación, y otras lo puede hacer cualquiera. Es otra de las diferencias que estamos comentando, ¿no?, en las diferentes comunidades autónomas. Luego hay otro tema, creo que la asignación o la presentación de los diferentes programas para asignar los fondos termina el año que viene, ¿no? Y luego se puede ejecutar hasta el año 2026. No sé, ahora mismo, tal como está la situación, ¿qué porcentaje de todas estas asignaciones de estos fondos pueden quedar sin utilizarse? Al final estamos hablando de mucho dinero, que, como decías antes, generar empleo, generar riqueza económica, ¿no?, en el país, aparte del ahorro energético que supone para... A ver, lo que está publicado en el boletín oficial, en el Real Decreto, es los fondos que no se hayan comprometido para noviembre de este año. Que no se hayan comprometido no implica que se hayan ejecutado o no. Lo que viene a decir es fondos que se hayan solicitado, ¿vale? Con lo cual, ¿hay un riesgo? Sí, pero creemos que de una manera u otra se van a comprometer los fondos que se han puesto. De ahí que luego el problema es que cuando se desatasque este filtro que hay ahora en la tramitación de los expedientes, muchos de los que se hayan presentado no cumplan con algunos de los requisitos y vayan cayendo, con lo cual sí que se podría dar el caso de que, aunque estén comprometidos, luego no se ejecuten al 100%. Ese es otro de los problemas. Y así como en el programa 4, que básicamente la medida más por la que más se opta a través de los solicitantes es el cambio de ventanas, son actuaciones de semanas, que se pueden llevar a cabo en semanas, y es un particular y por lo tanto si está decidido acaba haciéndolo. En el programa 3, cuando las actuaciones son a nivel de edificios, que ya en primer lugar tiene que haber un acuerdo de comunidades de propietarios, ahí sí que estamos viendo que la comunidad se retrae mucho hasta no tener, por lo menos haber pasado el trámite de la solicitud, de que acepten la solicitud para empezar las obras. Con lo cual ahí sí que puede haber el riesgo de que, aunque estén comprometidos los fondos, aunque estén solicitados, como se retrase mucho, se vaya más allá de esa fecha, del 30 de junio del 2026, que es la fecha límite para que estén acabadas y justificadas. No solo acabadas, sino justificadas. Con lo cual ahí sí que sale un nuevo factor de riesgo, que es, repito, no que los fondos no se comprometan, sino que no se acaben de ejecutar. ¿Manejáis algunas cifras ya de lo que al menos lo que hay comprometido, no ya ejecutado, sino, bueno, no sé si manejáis cifras de comprometido, de ejecutado, o precisamente, como me comentabais, hay una falta absoluta de... Una falta absoluta de transparencia. Quitado que conozcamos, no sé si hay alguna más, las que han publicado, que han sido la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, que sí que tienen esos contadores que, bueno, tampoco es que la actualización esté muy al día, en la que se pueden apreciar, pues principalmente para los programas 3, 4 y 5, las dotaciones y las solicitudes. En el resto de comunidades autónomas, pues lo desconocemos. Sí que conversamos con la mayoría de ellas y nos dan algunos datos, pero no tenemos esa constancia, digamos, de una manera fehaciente de hasta qué nivel está. Hay que pensar además que en poco más de 2 meses y medio en muchas de las comunidades autónomas hay unas elecciones y es un tema que bueno, da juego, ¿no? para en la campaña electoral utilizar el uso o el no uso de los fondos, con lo cual hay bastante secretismo, entiendo que por un cálculo político en muchos casos.
tenemos temor a que otras comunidades hagan lo que ha hecho, por ejemplo, la Comunidad de Aragón, en el caso del programa 4, que por incapacidad de gestión, al final no han cancelado el programa, bueno, lo han paralizado temporalmente el programa 4. Claro, esto está ocurriendo en más comunidades. Hay más comunidades en las que se están viendo abordados por una avalancha de solicitudes y como no están dotando de medios suficientes para gestionarlos, pues a ver si van a hacer lo mismo. Entonces nos encontraríamos con un problema a mayores. Entonces esperemos que no se reproduzca en otras comunidades. Ustedes mismos reconocían que los fondos diseñados desde Bruselas son bastante rígidos, con líneas rojas, etcétera. Entonces, dando por bueno evidentemente eso, que no se puede cambiar así como así, el problema que tenemos entonces, básicamente, por simplificarlo, es de recursos. Sí. Que teniendo en cuenta que no podemos cambiar lo que se nos pide, yo lo definiría que tenemos que aceptarlo, lo que nos faltan son recursos para hacerlo. Recursos y mayor formación a los técnicos que están haciendo las revisiones. Porque si los técnicos que hacen las revisiones tienen una formación homogénea, al menos en cada comunidad la misma, y tienen más formación para poder solventar con mayor agilidad la interpretación del BOE, van a ser más rápidos. Y al mismo tiempo más recursos, porque evidentemente hasta ante la avalancha de solicitudes que hay, pues hay que poner más recursos para hacerlo más rápido. ¿Sí? Y a veces los recursos no son solo personas, sino tiempo, y ahí sí que estamos muy limitados. Durante este año, digamos, este primer año, 2022, pues muchas comunidades autónomas han tenido que invertir tiempo en asimilar, ¿no?, esta cantidad de dinero que se les ha transferido, poner en marcha pues las herramientas necesarias. Repito, ellas mismas tienen que transmitir mucha información al Ministerio y luego a Bruselas. Con lo cual también y es las mismas personas, las mismas que tienen que estar revisando los expedientes son las que tienen que informar, con lo cual es lo que decía, ¿no?, muchas fases de intervención, mucho esfuerzo que es lógico, en garantizar la transparencia, evitar el fraude, pero ello a la vez también restringe mucho la respuesta por parte de las comunidades autónomas. Perdón, y si soy un ciudadano, por lo que entiendo, hoy en día, si dice marzo de 2023, estoy en Aragón, yo no podría pedir un cambio En la provincia de Zaragoza. En Zaragoza. ¿Esto pasa en otras comunidades derivado de esto que comentaban, que las comunidades no han sacado las convocatorias de 2023? Claro, ¿Cómo es la situación ahora claro. mismo? Por ejemplo, Galicia. ¿Sabemos en cuántas comunidades ahora mismo? Sí, lo comunicábamos antes, creo que es Cataluña, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana, sí. Hay 4 en las que se cerraron en 2022 las convocatorias y todavía no se han abierto las de 2023. Estamos en contacto, con la mayoría de ellas. Galicia nos ha dicho que en breve la va a abrir. Comunidad Valenciana también lo ha anunciado hace unas semanas, que también en breve la va a abrir. Y es cierto, en esos territorios pues no se puede solicitar a 7 de marzo ayudas ni para el programa 3 ni para el programa 4. No sé si hay alguna pregunta más, si no